Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Primero que nada, déjenme presentarme. Yo soy el doctor Alfredo Rebollar, soy médico pasante de Servicio Social y fundador del proyecto La Clínica Manda. Dicho esto, quiero presentarles a la doctora Itzel Pérez Malpica. Ella es especialista en medicina integrada del adulto y nuestra primera ponente oficial dentro del canal. El día de hoy nos va a dar una plática acerca del manejo de insulinas en pacientes con diabetes mellitus 2. Así que muchas gracias, doctora, y bienvenida. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, doctora. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación del día de hoy del doctor y bueno, pues espero que esta plática pueda servirles muchísimo, sobre todo en la práctica que ustedes van a tener como personal de salud. ¿Por qué no? No te lo quería enseñar ni a ti. Oye, ¿por qué? No quiero enterarte de quién es ese señor. Conociéndolo, no me venía para nada. Conociendo la relación, a mí me quedó. Ok, bueno. El protocolo de que yo decía que no para saber qué información es la. Ya creo que ya nos escucha, ¿verdad? Ok, bueno. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Los objetivos de la plática, pues tenemos panorama mundial de la diabetes mellitus 2, hay una historia breve de la insulina, generalidades de la insulina, vamos a evaluar quién necesita la insulina, qué tipos de insulina del paciente diabético. Las enfermedades crónicas no transmisibles son un grupo de padecimientos que van contribuyendo a la mortalidad. Diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades vascular cerebral, en este caso puede ser tanto hemorrágica, ¿sí? La evolución natural de la diabetes y de las enfermedades cardiovasculares se van modificando, obviamente dependiendo de cómo va el curso clínico. Es importante que iniciemos y nos demos cuenta cómo estamos parados, en dónde estamos parados. La diabetes en el mundo, vamos a platicar un poco acerca de la evolución que hemos tenido en general a nivel mundial. Se dice que aproximadamente cerca de 463 millones de adultos de 20 a 79 años de edad tienen diabetes. Esto lo calculan que para el 2045 se van a aumentar a 700 millones. ¿Qué quiere decir? Bueno, que actualmente en el área que nos corresponde, que es Norteamérica y Caribe, que es donde está situado México, estamos con una prevalencia del 11.1%, calculan que para el 2030 subirá a 12.3% y para el 2045 al 13%. Se dice que el 79% de los adultos con diabetes vivían en Países Bajos y de medianos ingresos. Entonces, es una enfermedad que está asociada a países de bajos recursos, pero también de medianos recursos como nuestro país. Sin embargo, tenemos un alto porcentaje en el área donde estamos, dado que Norteamérica ocupa, junto con México, uno de los primeros lugares en obesidad. Y bueno, la obesidad, como sabemos, dentro de la fisiopatología de la diabetes, lo que nos da como resultado es una resistencia a la insulina y es el inicio de la patología de diabetes tipo 2. Una de cada 5 personas mayores de 65 años tiene diabetes. Una de cada 2 personas no fueron diagnosticadas y no sabían que tenían diabetes. En el 2019 la diabetes causó 4.2 millones de muertes a nivel del mundo. Esto es equiparable a otro tipo de patologías que también se encuentra, maltratando a los sistemas de salud. Me refiero a VIH, ¿sí? A cáncer. El porcentaje de la muerte de diabetes es
muy importantes. La diabetes causó al menos 760 millones de dólares en gastos en el año 2019. Entonces, la prevalencia a nivel mundial en el 2019, la diabetes es de 8.3%, se calcula que para el 2045 sea de un 9.6%. Y bueno, en México, dado que este es el país donde nosotros estamos, hay una serie de estudios de los cuales nos hemos podido dar cuenta la prevalencia que tenemos en nuestro país. Tenemos una encuesta en México que es la ENSANUD. Esta encuesta empezó desde el año 2006 al 2012. Actualmente la última fue publicada en el 2019. Hemos estado creciendo. Inicialmente en el 2006 teníamos una prevalencia de 7.2. En el año 2016 fue la última encuesta que se hizo de manera completa. Estamos en 9.4% y el último resultado que nos arroja del 2019, la prevalencia aumentó el 10.3%. Es importante señalar que la prevalencia es diferente en hombres que en mujeres. Siempre hemos estado un paso adelante las mujeres, con puntos porcentuales del 2.5% aproximadamente. Hay otra manera de saber cómo está la prevalencia en diabetes y esto es la OCDE. La OCDE, bueno, todos sabemos que es una organización donde se evalúan varias situaciones, incluidas el sistema de salud de muchos países. La OCDE en el 2018 dice que la prevalencia de diabetes en México es del 15.8%. Y tenemos también la Federación Internacional de Diabetes, la cual pone a México en el 6º lugar de prevalencia de diabetes con un 12.8%, por abajo casi por la mitad de Estados Unidos, que está en el 31% y está en el 3er lugar. ¿Quiénes tienen diabetes? Porque pues luego la gente tiene la idea que la diabetes le da a la gente muy grande, a los adultos mayores, pues resulta que no. Actualmente el 72% de la población que tiene diabetes está repartida entre la edad productiva, en la edad donde la gente todavía puede trabajar y puede realizar actividades importantes. Y la verdad es que es bastante triste porque esta cantidad se queda en el 72% repartida entre el 20 años y 64 años. Efectivamente es un rango muy amplio, sin embargo, es un poco complicado que uno detecte a un paciente que tiene diabetes en los primeros 20 años de vida y que al final, yo siempre lo comento mucho con mis pacientes, si te detectan diabetes antes, a una edad temprana, es un poco complicado a veces tener que adaptarse a la nueva vida que debes de llevar. En México tenemos un informe de la ENSANUD, de la última ENSANUD que estábamos comentando, ¿sí? Y ya nos dividen por estados. En la cuestión de los estados, pues obviamente los que están del color azul, azul digamos un poco más fuerte, son los que tienen mayor prevalencia en diabetes. La prevalencia que existe en el estado es del 14%, la está ganando Campeche, y de ahí empiezan a distribuirse a una prevalencia menor. Entonces es importante que lo sepamos. La parte de la Ciudad de México, lo que pasa es que Ciudad de México abarca también un poco el Estado de México, dado que la población es como movible de toda la gente que vive en el Estado de México y que va a trabajar a Ciudad de México, pero la prevalencia está muy importante y es del 12.7%. Entonces estamos hablando de que realmente tenemos un problema de ligas mayores y que debemos de tener muy en cuenta qué es lo que estamos haciendo como trabajadores de la salud con nuestros pacientes. Y obviamente, bueno, ofertarles el mejor tratamiento para poder evitar todo tipo de complicaciones. En esta gráfica que les estoy mostrando es precisamente de la ENSANUD del 2016. En la ENSANUD del 2016 nos hacen una comparativa a partir del año 2006, 2012 y 2016. Y me interesa mucho que lo veamos porque a pesar de que han pasado algunos años de
información sobre tratamiento de diabetes, no hemos sido como a lo mejor muy intuitivos o muy intuitivos más bien en el tratamiento que un paciente con diabetes debe de tener. ¿A qué me refiero? El 6.8% de los pacientes usaban insulina en el 2006 y únicamente pudimos lograr un aumento en el 2016 al 11.1%. En el último resultado de la ENSANUD que se publicó en el año 2019, hablaban de que ya la combinación de insulina y algún otro tipo de tratamiento, en este caso que es un antidiabético, el 7%. ¿Qué es importante aquí que entendamos? Bueno, de lo más importante es qué estamos haciendo con los pacientes. Y estas tres imágenes que yo tengo en esta diapositiva es muy importante que ustedes las puedan entender. Es parte de lo que se debe de hacer con cada paciente en cada consulta. ¿Y qué quiere decir esto? Que debemos de solicitar un estudio de control de una modificada por lo menos de forma trimestral. Y nos comentan que el 15.2% de todos los pacientes que acuden a consulta solamente fueron los únicos que se les realizó una detección de hemoglobina glicada trimestral. Hablando de microalbuminuria, la microalbuminuria la pueden solicitar, que puede ser en una de manera de tira reactiva o inclusive la microalbuminuria detectar con una recolección de orina de 24 horas. Del 100% de estos pacientes encuestados, solamente el 4.7% de los pacientes se les solicitó microalbuminuria. Entonces es muy importante, dado que parte de las complicaciones de la diabetes, tanto micro como macrovasculares, son precisamente en el riñón, y lo que al final lleva a que el paciente tenga que tener un tratamiento de sustitución renal, lo cual a cualquier sistema de salud no lo ayuda en nada. La revisión de los pies. Cada que ustedes tengan que ver a un paciente, obviamente hay que revisarle los pies, pero no solamente es verle los pies, sino es checar sensibilidad, checar pulsos, y en esta encuesta solo dice que el 20.9% de todos los pacientes que fueron atendidos se les revisaron los pies. Entonces, en realidad creo que estamos teniendo un tratamiento deficiente tanto de la forma clínica como de la forma del tratamiento que podemos darle a los pacientes, dado que es una enfermedad que, como hemos estado comentando previamente, es una pandemia y que deberíamos de tener todas las capacidades para poder resolver o por lo menos evitar que se vayan complicando cada vez más. La insulina. Topando el tema de la insulina, es un tema un poco escabroso porque hay mucha desinformación, porque la gente, como sabemos, muchas veces le cree más a la vecina que le dijo que la insulina es tóxica, que una vez se la puso alguien que ella conocía y murió, o que alguien se la puso y le causó ceguera y quedó ciego y nunca más volvió a ver, o que cuando la insulina se da es porque ya no hay nada más que hacer por él, o porque de plano el paciente está muriendo y entonces necesita insulina sí o sí. Esto como personal de salud lo debemos de manejar nosotros, dado que hay mucha desinformación, entonces nosotros debemos de estar bien seguros de lo que es la insulina y poder tener la capacidad de iniciar un tratamiento de insulina y poder llevar a unas metas perfectas a nuestros pacientes y poder evitar todas las complicaciones tanto micro y macrovasculares que ya conocemos. Vamos a hablar un poquito de la historia. La insulina tiene ya bastante tiempo, estamos hablando de 1869, cuando el doctor Paul Langerhans descubre que hay dos tipos de células pancreáticas, los divide en acinos y acinos de Langerhans. Posteriormente, en 1906, se hace un extracto de estas células, pero no se prueban. Esta fue realizada por George Ludwig, esto fue en Berlín, pero hasta el año de 1921, Frederick Grant y Bautin fueron unos estudiantes que estuvieron interesados en utilizar un extracto del páncreas de un perro y poderlo probar. Lo que sucedió posteriormente al año siguiente fue que fue aplicado en
diabetes tipo 1, el se llama Leonard Thompson, obviamente muchas dado que todos sabemos que la diabetes tipo 1 como tal insulino dependiente que hay una destrucción de las células del páncreas. Doctora, perdón que le interrumpa. Chicos, necesito que apaguen sus micrófonos, por favor. Si no, no podemos continuar con la plática. María Guadalupe y Richard Sánchez, por favor. Listo. Disculpe, doctora, podemos continuar. Sí. Ok, bueno, entonces estábamos comentando, ¿verdad?, que se aplica esta insulina a este pequeño con diabetes tipo 1 y entonces al aplicar la insulina hay una mejoría. De hecho, no sé si lo pueden notar un poquito en la diapositiva, en la foto, se ve la mamá que lo está cargando, básicamente el paciente está consumido y posteriormente a la aplicación de la insulina, bueno, pues ya se ve como un niño un poco más sano. Se inicia la producción por laboratorios Lilly y en 1923 se le da el premio Nobel a este estudiante, Frederick Grant Bautin, y a su, digamos, instructor, que fue el que hizo como toda la parte de la venta de la molécula al laboratorio, y es el doctor MacLeod. Vamos a hablar un poco de generalidades. Estamos hablando precisamente de la parte del páncreas. El páncreas tiene dos funciones, una endocrina y una exócrina. La parte endocrina es la que nos va a interesar, dado que son la producción de algunas hormonas, entre ellas precisamente la insulina. Pero no solamente produce insulina, produce glucagón, somatostatina y polipéptido pancreático. Es importante que sepamos que tenemos la división de las células alfa, las células delta, y las células beta. Nos vamos a enfocar en la producción de la insulina en las células beta. La insulina tiene un peso molecular de 5.780 daltos. Tiene dos funciones principalmente, hipoglucemiante y anabólica. Es una hormona peptídica, es sintetizada en las células beta de los islotes de Langerhans, como lo hemos estado comentando, y tiene dos subunidades. Una de 21 aminoácidos, que es la subunidad A, y la subunidad B, que tiene 30 aminoácidos. Y estas están a su vez unidas por puentes disulfuros. 3 puentes disulfuros. Esto es muy importante que lo entendamos, dado que cuando empecemos a ver un poquito, de hablar de los análogos de insulina, es importante que sepamos que muchos de los cambios que se realizan es precisamente en estas áreas para poder tener varios tipos de insulina que vamos a comentar más adelante. Básicamente, la producción de la insulina va a empezar posteriormente a una proinsulina de 86 aminoácidos, la cual se va a estar reproduciendo en los ribosomas. De los ribosomas nos vamos a ir al retículo endoplasmático, donde se va a sumar 109 aminoácidos, y posteriormente del retículo endoplasmático rugoso vamos a pasar al área de aparato de Golgi para que puedan ser liberada la insulina por vesícula. Es muy importante que entendamos la secreción de la insulina. Vamos a tener un aumento de la glucosa o un consumo de alimentos. Va a haber unos cotransportadores que van a ser los GLUT2. En este caso van a permitir la entrada de la glucosa a la membrana. Esta glucosa se va a oxidar y va a formarse una glucosina. Por medio de la glucosinasa se va a formar glucosa 6-fosfato y nuevamente se oxidará, se formará una molécula de ATP. Y la otra molécula de ATP va a ayudar que los canales de potasio que están cerrados se despolaricen. Y al despolarizarse la membrana van a abrirse los canales de calcio y a su vez estos canales de calcio van a envolver la insulina y va a ser expuesta fuera de la célula para poder liberarse y entonces poder tener una homeostasis en los niveles de glucosa. ¿Qué es importante que sepamos? Bueno, la secreción de insulina ocurre generalmente de forma bifásica. ¿Qué quiere decir? En dos partes. Esta parte bifásica nos va a dar a entender en esta gráfica, en la parte negra,
cómo es la secreción de una insulina de un paciente normal, cómo es la secreción de un paciente que tiene prediabetes y cómo es la secreción de insulina en un paciente que tiene diabetes a los 5 minutos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en un paciente, toda vez que tenga ese aporte de glucosa, lo que va a hacer en la primera fase, que va a ser una fase súper rápida, en los primeros 5 minutos de la ingesta del alimento, va a tener una elevación, va a ser una meseta y posteriormente va a tener una producción de manera basal. ¿Qué es importante de esta gráfica? Bueno, que la parte normal, si ustedes se dan cuenta, y posteriormente ¿sí? mantiene una producción de insulina. Pero en los pacientes que tienen diabetes, esta producción de inicio, esta producción que se hace en la primer fase es deficiente. Entonces, al ser deficiente, es muy probable que no estemos logrando los niveles de control de glucosa como deben de ser. La secreción de la insulina es importante que sepamos, todo el tiempo estamos produciendo insulina. Todos los seres humanos tenemos una producción de insulina. Dependiendo de la literatura de la que ustedes encuentren, se dice que hay de 18 unidades a 40 unidades, pero inclusive hay producción de 50 unidades de manera normal. ¿Qué quiere decir y por qué hago mucho hincapié en esto? Porque a veces cuando vamos a iniciar insulina, iniciamos con dosis, digamos, pequeñas y sentimos que le estamos dando mucha insulina al paciente. Pero quiero que quede muy claro que si nosotros de manera normal, la gente que no tiene diabetes aún, puede llegar a producir por día de 50 unidades por día, dependiendo del requerimiento de cada uno, es normal. Más o menos se hace un cálculo del punto 2 al punto 5 unidades kilogramo día de acuerdo a cada paciente. Es por eso que cuando expliquemos un poquito de cómo vamos a indicar la insulina, es importante que recordemos que también la producción se da el resultado de, se va calculando por peso. Alrededor del 50% se produce en reposo y el otro 50% se produce cuando hay un alimento o hay una comida. ¿Quién necesita insulina? Bueno, de cajón, los diabéticos tipo 1, los diabéticos tipo 2 que no están controlados con otro tipo de tratamientos, diabetes gestacional. Sin embargo, no es necesario únicamente tener a las pacientes con diabetes gestacional con tratamiento de insulina. También actualmente sabemos que podemos dar tratamiento oral. Factores estresantes como en este caso algún paciente que tenga requerimientos quirúrgicos y las dos principales complicaciones de manera aguda de la diabetes, que es cetoacidosis y un estado hiperosmolar. ¿Cuáles son los tipos de insulina? Tenemos dos tipos. El análogo, que es precisamente que se hace de acuerdo mediante ingeniería genética, y la insulina humana, que es una estructura química idéntica a la producción que tenemos en el páncreas. Ahora, es importante que sepamos que estamos haciendo insulina desde 1920, que en el año del 50 se descubre la NPH, que es actualmente todavía utilizamos, ahorita les voy a explicar un poquito, y posteriormente nuestra primera insulina sintética es en el año de 1982, o sea, nuestro primer análogo. Ya de ahí empiezan todos los estudios para poder hacer más variedad de insulina y entonces nosotros podamos tener una gama muy amplia de tener de alguna manera la manera de hacer fácil el tratamiento para estos pacientes. En el 2015 ingresa la Afrezza, que es insulina inhalada. Al final vamos a comentar un poco de ella y posteriormente a lo que se llama o a lo que se espera, que es la insulina inteligente, ¿no? Que es lo que todo diabético espera, insulino dependiente, una especie, digamos, de insulina que reaccione de acuerdo a la ingesta de alimentos. Pero bueno, todavía está en proceso de investigación. En la clasificación inicial, que ya hablábamos de la humana y de la análoga, la verdad es que este cuadro me parece bastante importante porque la eficacia de las dos es alta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final la insulina que tengamos a la mano, si nosotros la sabemos manejar, es la mejor insulina para nuestro paciente porque es la que tenemos. Ambas producen hipoglucemia,
ambas hay una ganancia de peso. En los efectos cardiovasculares no hay estudios que digan que pasa algo, pero tampoco que es algo, o sea, que hay algún beneficio como tal. El costo de la insulina humana es bajo en comparación de la análoga. Los efectos renales, pues básicamente son neutrales, ¿sí? Y bueno, esto es importante que lo entendamos. Esta es una secreción de insulina en alguien normal que no tiene diabetes. Como nuevamente quiero hacer entender a todos, tenemos una producción basal, ¿sí? Nunca vamos a quedar en cero producción de insulina en ningún momento. Obviamente va a reaccionar de acuerdo a los alimentos. Entonces, bueno, se supone que en el desayuno se hace la ingesta de alimentos, hay una elevación de la producción de insulina, hay una elevación en la producción de comida y hay una elevación en la cena, para que precisamente tengamos una homeostasis. Estos son los tipos de insulina. Esta es una clasificación, digamos, ya por el tiempo de acción. Y hablando del tiempo de acción, es muy importante que lo entendamos. Les puse unos colores aquí un poco prendidos porque considero que es muy importante que entendamos que tenemos diferentes insulinas donde podemos trabajar con ellas. En este caso tenemos las de acción rápida. En alguna literatura encontrarán que les llaman supra ultra rápida. La verdad es que, igual es importante que las sepamos. Tenemos 3 insulinas, ¿sí? Que es lispro, aspartat y glulicina. La diferencia entre ellas, si ustedes se dan cuenta en la parte del inicio, es de 1 a 15 minutos, de 5 a 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Que la recomendación es que el paciente tenga el plato de comida ya servido para que se pueda administrar este tipo de insulina de acción rápida, porque si pasan más de 15 minutos, puede iniciar precisamente la función de la insulina y el paciente pueda tener una hipoglucemia. Y esto sí lo recomiendo muchísimo, sobre todo porque ustedes como médicos deben de platicar con el paciente exactamente cuál es el estilo de vida, cómo come, dónde come, si come en la calle, si es ama de casa. No me dejarán mentir, las mamás las mamás latinas de manera muy general lo que hacen es que ya tienen la comida servida, sirven a todos, sirven su plato y siguen haciendo alguna cosa dentro de la cocina. Entonces es muy importante que eso se lo expliquemos a nuestros pacientes, porque al final ese tiempo en el que la mamá, no sé, está calentando las tortillas, pueden pasar 15 minutos y entonces si tenemos a ese paciente ya casi dentro de los límites, puede ocurrir que empiece con síntomas de hipoglucemia y el paciente en ese momento, bueno, pues puede pasar un mal momento. El pico, si nosotros nos damos cuenta, tenemos picos de 30 a 90 minutos y de 1 a 2 horas. Si recordamos la fisiología de la alimentación, en lo que se hace todo el proceso digestivo, bueno, alcanza precisamente en el momento donde está habiendo la absorción de los nutrimentos. Entonces, digo, se me hace unas insulinas fabulosas porque son fabulosas precisamente para pacientes que nos cuesta más trabajo controlar los postprandios. La duración de todas más o menos es de 5 horas, que quiere decir que este tipo de insulinas de acción rápida las podemos utilizar inclusive 3 veces al día. O sea, predesayuno, precomida y precena, dependiendo de cómo esté el paciente controlado. Tenemos las de acción corta. Esta insulina es la insulina R. Para que no nos hagamos un poquito, no entramos en confusión, la insulina R y la insulina NPH, por eso las puse juntitas, son insulinas humanas. La insulina R inicia su tiempo de acción de 30 a 60 minutos. El pico es de 2 a 3 horas y la duración es hasta 8 horas. Es muy variable, no es tan exacta. Esa es, creo que una de las desventajas que tienen las insulinas humanas. Pero también hay que ver la parte linda de cada una. Vamos con la acción intermedia. La acción intermedia es la NPH, que ya vimos que desde los años 50 existe. La NPH inicia de 2 a 4 horas. Entonces esta parte es muy importante porque NPH es muy barata. En México la podemos encontrar inclusive desde 100 pesos en algunas fórmulas de NPH. Y entonces la manera de indicarla adecuadamente es que se debe de poner la insulina antes
por lo menos de 1 hora y media a 2 de iniciar la alimentación. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos el miedo de decir, no se está poniendo insulina, coma, o se la pone y luego se sienta a comer. Entonces, en el caso de la insulina NPH, no es así. La insulina NPH se debe de tener un tiempo de inicio del tratamiento y posteriormente la comida. El pico es muy variable, va de 4 a 10 horas. La verdad es que muchas personas dicen, es que en realidad no sabemos cuándo es el pico. Y de aquí, bueno, nos valemos para aprovechar en hacer más o menos un cálculo y poder dejar un horario un poquito más libre a la hora de la alimentación. En este caso sería de la alimentación del mediodía. Y la duración puede ser de 10 a 12 horas. La insulina NPH no se deja una vez. La insulina NPH se deja 2 veces indicada porque el día tiene 24 horas y en este caso lo ideal es que la dejemos predesayuno y precena y con la indicación que tenga por lo menos el paciente que se la aplique 1 hora y media antes del desayuno y 1 hora y media antes de la cena. Tenemos insulinas de acción basal, que son las insulinas de larga duración. Entonces, aquí tenemos de las primeras, que es la glargina, la inicial, igual que la glargina 300, que actualmente su nombre comercial es Toujeo. La glargina inicia su función a las 2 horas y no hay pico, y la glargina normal dilata 24 horas, pero la glargina U300 llega a dilatar hasta 36 horas. ¿Para qué nos sirve que la glargina U300 dilate 36 horas? Porque a veces el paciente estaba en la calle, no le dio tiempo de llegar a las 5 en punto, digamos que es a la hora que se aplica su insulina, tiene un colchoncito de 3 horas más para poder llegar, ponerse la insulina, ¿sí? Y que no pase nada. Tenemos de Tenir, tenemos de Gludet, ninguna de estas realiza pico. Para ser muy sincera, la glargina inicial, la primer glargina que existió, esa era la manera de que la farmacéutica nos comentaba que no había pico. Sin embargo, se ha documentado que sí produce un pico discreto, no en todos los pacientes, pero sí, eso es muy importante que lo sepamos, porque a veces sí presentan hipoglucemia los pacientes que tienen una insulina basal como glargina, y entonces nosotros pensamos que el paciente nos pueda mentir, porque te dice, es que yo me siento mal, y dices, no, esta insulina no causa pico. No, sí tiene un pico, actualmente ya lo sabemos. Sin embargo, bueno, la nueva glargina, la 300, es una molécula mucho más estable. Tiene una ventaja en este caso, que la cantidad de insulina que se aplica es menor, porque la parte, digamos, de la cantidad viene un poco reducida, es un poco más potente. Entonces, bueno, actualmente la glargina U300 creo que es una de las mejores insulinas de acción basal que tenemos para poder tratar a nuestros pacientes. Tenemos las premezclas tenemos NPH con rápida, que son las 2 humanas, ¿sí? Que viene a una dilución de 70 a 30, 70% de NPH y el 30% de rápida. Igual se pone 2 veces al día. Tenemos la Humalog Mix, que viene 70-25, hay algunas que vienen a 70-30, y las más nuevas en este momento que tenemos glargina con la mezcla de un GLP-1 que es Lixenatide. El nombre comercial, si mal no recuerdo, creo es Soliqua. Vienen 2 presentaciones. La manera correcta de aplicar esta premezcla es a la hora de la comida, porque a pesar de que no hace un pico, el Lixenatide lo que hace es que de alguna forma el GLP-1 disminuye esa ansiedad por comer, que es actualmente lo que estamos utilizando en la unidad de obesidad, el uso de los GLP-1 para que los pacientes bajen el peso. Obviamente con un tratamiento en conjunto, no solamente con el GLP-1 por sí solo, pero bueno, pudiéramos tener un plus, aparte de tener una insulina basal como la glargina. Nuevamente creo que escucho por ahí el micrófono de alguien, no sé si nos haga el favor de apagarlo. Es un poco complicado continuar así. Gracias. Los tiempos de acción de la insulina, lo que tenemos acá
es básicamente la comparación de todas las que les acabo de explicar. Si ustedes se dan cuenta, vienen los análogos que son súper rápidos, viene la insulina NPH, viene la insulina, los análogos que son las que son completas, ¿sí? Y básicamente la manera de darlos. Entonces, los análogos de acción de insulina rápida, en este caso, que fueron los que habíamos comentado, es importante que entendamos que hacen un pico, cubren desayuno, cubren comida y cubren cena. Estos nos van a servir si el paciente es un poquito desordenado y entonces a lo mejor es muy comelón a la hora de la comida de en medio y entonces no necesite a lo mejor darle 2, 3 piquetes, pero sí darle un apoyo en la cuestión de la comida. Esta es la parte de la insulina NPH, que es lo que yo comentaba, empieza su acción aproximadamente en 2 horas, hace un pico entre 8, 9, 10 horas, termina casi a las 16, entonces por eso es importante que tengamos 2 dosis de NPH. Y la glargina en este caso, y todas las demás que son de acción prolongada, ¿sí? Que duran 24 horas, e incluso la glargina U300 que dilata hasta 36 horas. Las insulinas mix, debemos de recordar que las insulinas mix, en este caso como es la mix 25, viene con el 25% de insulina Lispro y el 75% de una insulina que funciona como basal. Entonces, es necesario poner 2 veces la insulina para poder cubrir tanto desayuno como cena. ¿Qué factores o estados intervienen en la secreción de insulina? Pues bueno, aumentan el aumento de la glucemia, o sea, entre más comemos, pues más va a haber producción de insulina, aumento de ácidos grasos libres, las hormonas gastrointestinales como los GLP-1 y el glucagón, que va muy de la mano en la regulación del apetito. La resistencia a la insulina aumenta la producción de insulina. No quiere decir que ese paciente no produzca insulina, sino realmente produce de más y por eso tiene una resistencia. Las sulfonilureas aumentan, entonces es un poco complicado. Yo sé que estamos hablando de insulinas, pero yo no soy muy fan de dar tratamiento con sulfonilureas a los pacientes dado la fisiopatología de la diabetes. ¿Qué disminuye en este caso la secreción de insulina? La disminución de la glucemia, la somatostatina, ayuno, la actividad alfa-adrenérgica como noradrenalina y la leptina, que también está muy relacionada con el control de la saciedad y en algunos momentos, en muchos años, pensaba que dar tratamiento para leptina servía para la obesidad y bueno, pues resulta que no. ¿Cuándo es la insulina? Esto es importante que lo sepamos. ¿Cuándo? Porque es muy importante que sepamos cómo se presenta la fisiopatología de la diabetes. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer aquí un cálculo. Nosotros empezamos a tener realmente problemas de secreción prediabetes. Entonces, quiere decir que hay un aumento de la secreción de la insulina de manera no normal desde 10 años antes que nos dé diabetes. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo una producción sumamente acelerada donde tenemos obesidad, donde tenemos a lo mejor dislipidemia, donde tenemos hipertensión, donde tenemos todas esas, puntos que en algún momento nos van a pelear diabetes, y entonces la resistencia a la insulina y la sobreproducción de insulina continúa. ¿Qué pasa con los pacientes al evolucionar su diabetes? Como todos sabemos, y como lo dice la literatura, muchas veces el paciente que es diagnosticado con diabetes mellitus de novo, por lo menos tiene 5 años ya con diabetes. Entonces, estamos hablando de que estamos teniendo más o menos cerca de una pérdida del 50% de las células beta. Y entonces vamos a empezar a tener una disminución en la producción de la insulina por la pérdida de estas células y según la fisiopatología de la diabetes, aproximadamente de 10 años adelante. Perdón, de nuevo, doctora. Garduño, Cristina, que apague su micrófono, por favor. Doctora, usted como host puede silenciar micrófonos en cualquier momento. El problema aquí es que pues pierdo todo el hilo de la plática. Sí, chicos, es súper importante, por favor, para que ya no tengamos más interrupciones.
Muchas gracias, doctora. Continúe. Sí. Bueno, regresando, entonces, es necesario que entendamos esto. Un paciente que tiene diabetes tipo 2 va a requerir insulina sí o sí. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque es un poco complicado que sepamos realmente cuándo empezó su sobreproducción de insulina. Y bueno, actualmente tenemos otro tipo de herramientas para poder evaluar a quién sí le vamos a iniciar tratamiento. Entonces, ¿qué esperamos de un tratamiento para diabetes de manera general? Llámese antidiabéticos orales o llámese en este caso tratamiento con insulina. El tratamiento debe de ser efectivo porque todos esperamos que sea efectivo para nuestros pacientes, porque imagínense, si no, ¿cómo vamos a quedar como médicos? Van a decir, no, bueno, ese doctor no me dio el tratamiento adecuado. Debe ser tolerable, o sea, que no tenga tantos efectos adversos para que el paciente realmente pueda tener una vida con este tipo de tratamiento. Debe ser seguro, debe ser un medicamento que en este caso no nos lleve a lo mejor a tener algunas complicaciones o que sea el costo-beneficio alto y en este caso pues el paciente termine abandonando nuestro tratamiento. La duración, pero también debe haber una eficacia cardiovascular. Actualmente todos los medicamentos que se utilizan para diabetes deben de tener un estudio de eficacia y de seguridad cardiovascular, dado que, bueno, parte de las complicaciones precisamente y del mayor número de muertes en pacientes con diabetes son por enfermedades cardiovasculares. Este cuadro salió más o menos por el año 2018 y le han hecho uno que otro cambio. Este es el que se presenta en las guías del 2020. En realidad no ha habido mucho cambio desde hace un par de años aproximadamente. Aquí nos da una idea de qué es lo que tenemos que hacer con los pacientes que tienen diabetes. Y entonces, no voy a detener mucho, pero sí es importante que entendamos que la parte central del tratamiento es cambio de estilo de vida, dieta y ejercicio, control de peso, y lo que ellos sugieren es iniciar con insulina, pero hay que evaluar si la hemoglobina glicada no está muy alta. ¿Y a qué me refiero? Porque si la hemoglobina glicada está arriba del 10%, entonces ese paciente debe de iniciar tratamiento con insulina sí o sí. ¿Por qué? Porque te vas a tardar otros 3 meses en poderte dar cuenta si tu metformina o el tratamiento que tú quieras agregar, que pueda ser un GLP-1, un SGLT2, ¿no? En este caso, que son los más recomendados de acuerdo a lo que vamos viendo en cada paciente, ¿sí? Y vas a perder tiempo importante y entonces todas las complicaciones, tanto cardiovasculares, tanto micro y macrovasculares, pues en este caso puedan de alguna manera mermar la salud de nuestro paciente. La otra indicación, según la ADA, es que el paciente tenga una glucosa central, no una glucosa capilar, sino una glucosa central arriba de 300 miligramos. Ustedes tienen realmente la necesidad de iniciar un tratamiento con insulina. La pregunta importante, ¿cómo la inicio? Bueno, hay 2 opciones. Se sugiere el inicio de la insulina basal a dosis de 10 unidades así parejo, o la pueden calcular por kilogramo de peso. La pueden calcular de punto 1 a punto 2. El punto 2 se recomienda para pacientes obesos. Entonces, es importante que sepamos que el cálculo puede ser de las 2 formas. Ahora, si nosotros en nuestro centro de trabajo tenemos únicamente una insulina mix y no tenemos a lo mejor la facilidad de tener una insulina basal de 24 horas como una glargina, una levemir, una detemir, es importante que entendamos que estas 2 insulinas, tanto NPH como mix, se deben de dividir la dosis calculada. Por ejemplo, si nosotros vamos a dejar la dosis de 10 unidades, entonces debemos de dejar 2 tercios en la mañana y 1 tercio precena. ¿Qué quiere decir? Vamos a dejar 7 unidades en la mañana y vamos a dejar 3 unidades pre-cena. Si nosotros vamos a utilizar insulina EPH o insulina mix. Recuerden que como lo acabamos de revisar en las diapositivas anteriores, tanto insulina NPH como insulina mix tienen picos y su tiempo total de duración no equivale a 24 horas. Por lo tanto, ninguna de las 2 insulinas se debe de dejar por monodosis. Van 2 dosis y la manera correcta posteriormente haber calculado por peso o por unidades de 10 unidades es dividirlas. 2 tercios en la mañana y
1/3 en la noche. Debemos de recordar que las metas son específicas en cada paciente. No es lo mismo tener un paciente de 20 años a tener a lo mejor un adulto mayor de 65 años o de 70 años, que a lo mejor en este caso las metas con ellos deben de ser más laxas. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener riesgos de caídas y pueden ser un poco más susceptibles a las metas que pudiéramos ser un poco más estrictos con gente joven. ¿Qué pasa si no estamos dentro de las metas? Bueno, las guías recomiendan que se aumentan 2 unidades cada 3 días hasta alcanzar una glucosa basal, ¿sí? O disminuir 2 si hubo una glucosa basal abajo de 80 miligramos sobre decilitro. Entonces es importante que lo entendamos. Quiero comentarles algo, esto se ocupa un poco más en la parte de la medicina con los pacientes que tienen diabetes tipo 1. El conteo de carbohidratos es fabuloso. Hay algunos pacientes que tienen diabetes tipo 2 que creo que les interesa también aprender a hacer esto. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener una dosis de una insulina basal, ¿sí? Y tener a la mano a lo mejor insulinas de acción rápida. Y entonces es fabuloso aprender a calcular qué vamos a comer y cuántas unidades de insulina me tengo que poner en este momento para que yo pueda comerme a lo mejor una comida diferente a la que está dentro de la dieta. Entonces es importante que se les grabe mucho que una unidad de insulina rápida va a, digamos, tener batalla o a bajar 15 gramos de carbohidratos. Entonces, esto es una tabla que está en un sistema de equivalentes. Esto lo pueden encontrar en el internet. Inclusive hay ya aplicaciones para pacientes que tienen diabetes donde ellos ponen, me voy a comer una sopa, me voy a comer una manzana y me voy a comer a lo mejor un bistec con verduras. Y entonces en la misma aplicación realiza el cálculo del conteo de carbohidratos y entonces cada 15 gramos uno va a iniciar una unidad de insulina. ¿Qué quiere decir? Que entonces en este caso, vamos a poner un ejemplo, se hace el cálculo de una manzana con un sándwich, ¿sí? Nos da 15 gramos, ¿sí? De carbohidratos y al final nos tenemos que poner 3 unidades de insulina pre-comida. Pero estamos hablando obviamente de la insulina rápida. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Pues con el monitoreo. El monitoreo es parte fundamental del tratamiento de diabetes, tanto de diabetes 1 como de diabetes 2. El monitoreo ideal es de 7 puntos, es predesayuno, postdesayuno, precomida, postcomida, precena, postcena y una toma en la noche, de preferencia entre las 2 y las 3 de la mañana, sobre todo para revisar que los pacientes no tengan hipoglucemia. Y si tienen hipoglucemia, eso nos va a ayudar de alguna manera para poder calcular las dosis de insulina que tengamos en este momento. Entonces, es importante que nosotros tenemos que hacer que nuestros pacientes se eduquen a que deben de checarse la glucosa sí o sí. ¿Qué quiere decir? Porque a veces somos muy apapachadores y decimos, es que no hay dinero para que se compren las tiras. La atención que yo doy en la unidad de diabetes, pues obviamente veo pacientes de todos los recursos, pero la gran mayoría de mis pacientes son de muy bajos recursos y la verdad es que es muy agradable que cuando tú les explicas la importancia de tener un glucómetro en casa, los pacientes hagan realmente un esfuerzo por tener algo en casa. No es necesario que se piquen todos los días, bueno, depende del estatus económico de cada uno de nuestros pacientes, pero por lo menos yo sí los invito que hagan conciencia con sus pacientes y que ellos entiendan que es muy importante que deben de tener un control en casa, sobre todo por seguridad, ¿no? Y sobre todo con eso ustedes puedan tener la facilidad de hacer los movimientos de las dosis de insulina de manera adecuada. Técnicas de aplicación, bueno, hay insulinas en frascos, hay cartuchos para pluma, es importante que la insulina esté en refrigeración, lejos del congelador, se sugiere que de 2 a 8 grados aproximadamente, quiere decir que más o menos se puede dejar en la puerta del refrigerador a la mitad. Ahora, es importante que si tenemos población que no tiene un refrigerador en casa, lo que se les puede decir es que no le dé la luz del sol a la insulina y en algunos casos, bueno, yo soy de un lugar donde hace mucho calor y tenía pacientes que no tenían refrigerador, entonces hacen un hoyo dentro de la tierra, ahí dentro de casa,
¿sí? Ponen una bolsa, todo limpio, y meten la insulina ahí en una cajita, ¿sí? Ya nada más la sacan, es un poco más fresco y no se les puede, digamos en este caso, desnaturalizar el fármaco. La vía de administración es subcutánea, intravenosa, solamente insulina rápida, y en el caso de las complicaciones agudas como estado hiperosmolar y cetoacidosis. Técnicas de aplicación, todos estos lugares que tenemos en esta imagen, básicamente van a ser las técnicas de aplicación, los lugares donde podemos aplicarnos, pueden ser en los brazos, puede ser en la pancita, puede ser atrás de la lonjita del gordito y en las piernas. Es importante que recomendemos que sea semanal. Si va a ser en los brazos, va a ser esa semana en los brazos. Si va a ser en el abdomen, esa semana será en el abdomen. ¿Por qué? Porque hay diferentes concentraciones de tejido adiposo y entonces eso nos puede hacer que de alguna manera haya un poco de variabilidad. Debemos de saber que hay jeringas. ¿Por qué? Porque es más fácil decirle, ay, cómprese la jeringa. Sí, pero si es un paciente que no ve y que a lo mejor le estás dando 15 unidades de insulina y el paciente llega a comprar una jeringa de 100, va a ser complicado que pueda cargar 15 unidades de insulina. Entonces, deben de ustedes como médicos de recomendar, de acuerdo a la dosis que van a indicar, que hay jeringas de 30, de 50 y de 100 unidades. Esto es lo que tengo aquí, yo no es comercial, pero me encantan las que tienen las tapitas naranjas, porque la aguja va pegada, a diferencia de estas que hay un espacio muerto y entonces en realidad no le estamos poniendo la dosis adecuada al paciente. Entonces todo este tipo de cosas sí las debemos de saber y las debemos de cuidar, porque al final es muy importante, no es lo mismo que estás indicando 20 unidades y el paciente termina poniéndose 18. La sacamos del refrigerador, la dejamos a lo mejor unos 5 minutos fuera del refrigerador para que no esté tan fría. La manera correcta de agitar, de mezclar la insulina es no agitándola, es de esta forma. Posteriormente se hace toda la asepsia, se carga la dosis que se vaya a inyectar de aire, se voltea la jeringa y se inyecta aire, para que cuando nosotros tengamos la obtención de la insulina, sea sin burbujas y no estemos desperdiciando insulina, y ya posteriormente podamos aplicar la insulina y de manera recta. Es importante que enseñen a los pacientes a contar. Yo siempre les digo que cuenten del 1 al 20. Tengo pacientes que no saben contar porque son analfabetas, entonces, pero pueden ser religiosos, entonces, bueno, pues échese un Padre Nuestro y cuando termine el Padre Nuestro, retira la aguja y no se soba. Entonces, digo, sobre la práctica nos tenemos que ir dando ideas para poder apoyarnos al paciente. Digo, a veces es complicado el tipo de población que manejamos, entonces, bueno, pues hay que adaptarse a todo. La mezcla, bueno, esto es importante. ¿Se pueden mezclar las insulinas? Sí, pero solamente se pueden mezclar NPH, insulina rápida, o sea, las dos humanas, se pueden mezclar NPH y Lispro, y es las únicas dos mezclas que se pueden hacer. ¿Qué quiere decir? Tenemos una insulina NPH y cargamos con insulina rápida. ¿Qué se tiene que cargar primero? Siempre se carga primero la insulina rápida. Siempre. Y después se carga la insulina NPH. Jamás mezclen glargina, por favor. Esta es una pluma, es muy fácil de utilizar. Desgraciadamente, bueno, por cuestiones ahorita de que estamos en línea, generalmente yo tengo un kit de plumas donde pongo a todos los doctores a trabajar con las plumas para que ellos prueben cómo deben de aplicar, cómo deben de utilizar las agujas y bueno, inclusive los cartuchos para marcar la dosis que se van a iniciar. Es importante que sí sepamos que si no hay una buena aplicación, si no contamos hasta 20, si sobamos o si no hacemos una técnica adecuada en 90 grados, pueden ocasionar complicaciones en la piel. Tenemos dos, lipoatrofia y lipohipertrofia. La lipoatrofia tenemos depresiones en los sitios de inyección, y bueno, ¿cómo se hace? Pues hay que rotar. ¿Dónde vamos a rotar? El sitio de aplicación, porque luego hay pacientes que entienden que es solamente un mismo lugar y bueno, terminan lesionándose su piel. Y la lipohipertrofia puede ser un endurecimiento de la piel, como estamos mostrando en esta imagen. Sí, puede ocasionar que no se esté absorbiendo de manera adecuada nuestra insulina y que, bueno, sea una mala técnica de aplicación. En conclusión, pues tenemos que los productos de la insulina y las estrategias de tratamiento han mejorado significativamente, como lo hemos podido ver en esta plática. Todavía tenemos desafíos clínicos, sobre todo la mala información que hay
y con todo lo que tenemos que luchar el personal de salud para poder explicarle a la gente que la insulina es de los mejores tratamientos que podemos ofertarlos. Una buena técnica y una adecuada dosis va a generar un mejor apego. La insulina va a corregir un defecto fundamental con la disminución progresiva de la muerte de las células beta y, bueno, pues definitivamente su uso es inevitable en diabetes tipo 2 y en diabetes tipo 1 es importante. Entre ellas se encuentra proporcionar la cobertura de insulina basal más fisiológica y reducir el riesgo de hipoglucemia.